Transmisiones de potencia, seguramente los que han entrado en el transcurso de estos días han podido ver, le dije que se lo iba a corregir la información para que la puedan tener directamente ahí en la pantalla. Y estamos en la parte de transmisiones por medio de cadenas, ¿no? Es decir, ustedes van a entrar, ya no necesitan descargarlo y pueden entrar y directamente pueden ver acá la diapositiva. Entonces, estamos en la parte de cadenas que damos, ¿no? Bien, cadenas. Entonces, vamos a continuar con esto. Una breve descripción conceptual. Cadena dice elemento de transmisión de potencia formado por una serie de eslabones unidos con pasadores. El término pasadores en muchos casos lo utilizan como pernos, algunos le dicen, pero son pasadores que llevan a veces remache, porque los pernos llevan tuerca, ¿no? Y estos no llevan en realidad. Está en alguna descripción dice unidos con pernos, dice, ¿no? Este diseño permite flexibilidad y permite además que la cadena transmita grandes fuerzas de tensión. El tipo de cadena más común es la cadena de rodillos, como la que pueden ver acá abajo en la figura, en la que el rodillo sobre cada pasador permite tener una fricción baja entre la cadena y la catarina. Se acostumbra a llamar catarina a la rueda dentada y lo puede llamar uno como catarina menor o catarina mayor. También es común escuchar hablar de decir la rueda dentada a la más grande y piñón a la más pequeña. Y generalmente el piñón o la rueda dentada pequeña son las que se encuentran en el lado impulsor y la catarina grande o rueda dentada grande es la que se encuentra al lado del elemento impulsado. La característica de las cadenas de rodillo se caracteriza porque tiene un paso que es la distancia correspondiente entre dos eslabones adyacentes. Podemos ver acá, por ejemplo, podría decir entre este eslabón y este eslabón de acá, a eso se llama paso. Eso es lo que están marcando acá. Esta figura no es muy clara porque está una copia, pero está es la misma que tiene en el Robert Mott. Y en este caso, este de acá, la rueda pequeña, este es el impulsor y esta es la impulsada. Bien, entonces es una característica el paso y tómenlo en cuenta porque el paso es un elemento que me va a servir en el diseño como parte geométrica del sistema. El paso es la distancia adyacente que hay entre dos eslabones. Se indica el paso entre la distancia entre dos pasadores adyacentes. También es otra forma de describirlo, ¿no?
Comparando la designación de las cadenas con lo que hablamos de bandas, de la banda habíamos dicho su caracterización viene a través de un número y está identificada con letras, o sea, correas, por ejemplo, trapezoidales, tipo A, tipo B, tipo C, y su forma de identificarlos está en el ancho de la correa y la altura. Y también venían las tipo B, venían las tipo dentadas. En este caso, la norma o la forma de especificar las cadenas se representa con un número. Por ejemplo, dice una cadena número 40 o una cadena número 240. Pueden ver ustedes en las tablas de los formularios que tienen o de cualquier libro, los dígitos, aparte del 0 al final, indican el paso de la cadena. Es decir, yo tengo una cadena número 40, entonces me agarro el número 4 y lo divido entre 1/8 de pulgada y me sale 1/2, o más bien 1/4. Una cadena número 100, por ejemplo, tiene un paso de 10/8, es decir, divido los 10 primeros o los 2 primeros dígitos entre 8 y me da 1/4. Quiere decir que tiene 1 pulgada, 1/4 de paso. Y esto de acá, dividir 4 entre 8, es mentira que da 1/4, ¿no? Después yo lo voy a corregir, a ver, ahorita no está en modo presentación, porque 4 dividido 8, ¿cuánto me da? Bien, y aquí tienen una serie de cadenas que pueden ser expresadas con una hilera, 2 hileras, hilera simple o doble hilera. Y hay cadenas para transmisión de potencia y hay cadenas también que se utilizan como arrastre de transporte o para transporte. Las transmisiones mediante cadena, el tipo de transmisión está diseñado para transmitir potencia y movimiento entre ejes paralelos, separados cierta distancia. Una característica es que la transmisión se verifica a través del empuje generado entre los dientes de las ruedas dentadas y los rodillos de las cadenas. Diferente de las bandas, porque decía que las bandas, el elemento que permite la transmisión de potencia era la fricción que ocurre entre la banda y la polea. En este caso dice que la transmisión o el esfuerzo o la transmisión se verifica a través del empuje que genera el agarre que hay entre los dientes de las ruedas dentadas y los rodillos de las cadenas. Le menciono estas características porque en algún momento son consideradas como un concepto para preguntas teóricas, ¿no? Comparativamente, este tipo de transmisiones viene a ocupar un espacio intermedio entre las transmisiones por engranaje y las transmisiones mediante correa. Es decir, en algún sentido, las transmisiones por medio de potencia, por ejemplo, para transmisiones de potencia por medio de bandas, son muy adecuadas para altas velocidades. Entonces, si comparo con las cadenas son para velocidades intermedias y a su vez los engranajes son para velocidades bajas. Si comparo con la potencia, las transmisiones de banda transmiten menores potencias debido a que están sujetas a la fricción. Es decir, que pueden fallar si la fricción escapa, digamos, ¿no? O si se reduce la fricción. En cambio, una por medio de cadena puede transmitir mayor potencia y un engranaje aún más
O sea, hay una comparación entonces de el término que dice que las transmisiones por medio de cadena se ubican, digamos, en un lugar intermedio entre las de banda y los engranajes, considerando factores, por ejemplo, como velocidades y como carga. Por otro lado, el coste de una transmisión por cadena de rodillos es más cara que una mediante correa, pero más barata que una mediante engranaje. Esta propiedad la podemos extrapolar a la distancia entre centros y el rendimiento de la transmisión. Es decir, el rendimiento de la transmisión por medio de banda es menor que la de cadena y esta a su vez es menor que la de engranaje. Ventajas de utilizar transmisiones por medio de cadena de rodillos. Las cadenas de rodillos se pueden desmontar y configurar su longitud según las exigencias mediante cierres especiales, con la condición de que su longitud sea múltiplo del paso. O sea, un eslabón va sumando a su longitud. Las cadenas y las ruedas dentadas se construyen en diversos materiales, siendo capaces de trabajar en ambientes agresivos. ¿Qué desventajas tienen? Las ruedas dentadas hay que montarlas minuciosamente, sin desalineaciones y con sus ejes paralelos para evitar rozamientos y desgastes prematuros, así como ruidos y vibraciones. El coste relativo es elevado. Las cadenas de rodillos causan rápidamente las vibraciones funcionando a altas velocidades, siendo por lo general más ruidosa que los engranajes y que las bandas. La longitud de la cadena aumenta con las horas de trabajo de servicio, desgastando las ruedas dentadas y aumentando el ruido. Se recomienda sustituirlos cuando la longitud ha aumentado más del 3%. Las transmisiones por medio de cadena precisan de mantenimiento y lubricación periódica que depende de su uso. Bueno, para que lo vean el título, consideraciones para el diseño de transmisiones por medio de cadena de rodillo. No es recomendable relaciones de transmisión superiores a 7. Estamos hablando de cadena. La distancia óptima entre centros oscila entre 30 a 40 veces el paso de la cadena. Es recomendable que la longitud de la cadena se aproxime a 100 veces el paso. El ángulo de contacto entre el piñón y la cadena, es decir, el ángulo de contacto θ1, debe ser mayor a 120 grados. Para transmisiones de velocidades moderadas, no se recomienda que el número de número de dientes del piñón sea inferior a 17, si queremos que la transmisión sea silenciosa y genere pocas vibraciones. El número de dientes mínimo es 17. Dice, a menos que el impulsor gire a una velocidad menor de 100 RPM. Y la catarina mayor, en casos normales, el número de dientes debe ser 120. La capacidad de transmisión de potencia por cadenas tiene en cuenta 3 modos de falla. Debido a la fatiga de las placas del eslabón, a la aplicación repetida de la tensión en el lado tenso de la cadena, el impacto de los rodillos al engranar en los dientes de la catarina, la abrasión entre los pernos de cada eslabón y sus bujes. Seguimos con consideraciones que se deben tener en cuenta en el diseño de transmisiones por cadena. Las capacidades de las cadenas que se muestran en las tablas se basan en datos empíricos con un impulsor uniforme y una carga uniforme de un factor de servicio igual a 1 y una duración nominal de 15.000 horas. Las variables importantes son el paso de la cadena, el tamaño, la velocidad
de giro de la Catarina. Ustedes pueden revisar sus tablas, que deben tener varias. Por ejemplo, tienen la tabla 7.5, la 7.6, la 7.7, la 7A, la 7B, la 7C, la 7D, la 7E. Tiene un montón de tablas para cadena. Es decir, tiene para la cadena número 80, para la cadena número 25, número 40, número 60. Si ustedes se fijan en esas tablas, lo que dice aquí justamente está en esas tablas. Se debe tener en cuenta, dice, el paso de la cadena, el tamaño, la velocidad de giro de la Catarina menor. Estas son variables que me permiten realizar los diseños. Entro con el paso, entro con el número de dientes, entro con la velocidad de giro de la Catarina menor. Otro elemento que se debe tener en cuenta es la lubricación para el funcionamiento satisfactorio de una transmisión por medio de cadenas. También me lo indica de acuerdo al tamaño. Dice, el método para combinar una buena lubricación está en función al tamaño y la velocidad. Si ustedes se fijan en las tablas, ahí están demarcadas por tamaño y velocidad. Para una determinada velocidad, la capacidad de potencia aumenta con el número de dientes. Lo pueden apreciar en las tablas. Para una determinada velocidad, por ejemplo, para una velocidad de 500 RPM, si yo tengo un número de dientes igual a 17, la capacidad es 5.16. Si el número de dientes es 45, su capacidad es 6.08 HP. Mientras mayor el número de dientes, mayor el tamaño de la Catarina. Para determinado tamaño de Catarina, número de dientes, la capacidad de potencia se incrementa al aumentar la velocidad. Si yo tengo una Catarina que tiene 20 dientes y tengo una velocidad de 500, su capacidad de potencia es 4.39. Si su velocidad es 1800, su capacidad es 11.44. Se incrementa al aumentar la velocidad hasta cierto punto, luego decrece. Volvemos con la misma, por ejemplo, para el número 20, diente número 20, cadena número 40, velocidad 900, tiene 7.73. Velocidad 1800, tiene capacidad de 11.44. Pero si su velocidad llega a 5000 RPM, apenas puede transmitir 2.47. Y si las velocidades son más largas, ya no sirve ese tipo de cadena. Las capacidades indicadas en las tablas son para cadenas de una hilera, cadena simple. Aunque las hileras múltiples aumentan la capacidad de potencia, no son para un múltiplo directo de la capacidad de una hilera. Es decir, si yo tengo una cadena que es de la tabla para un número de dientes igual a 20 y voy a utilizar para una velocidad de 500, la cadena número 40 de una hilera, dice, me transmite 4.39 HP para 500 RPM. Es decir, si yo utilizara dos hileras, lo lógico es que diga que su capacidad va a ser el doble. O sea, 4.39 por 2 me sale 8.78. Pero sin embargo dice que no hay una relación directa y que yo debo multiplicar ese factor por 1.7 cuando tengo dos hileras, por 2.5 cuando tengo tres hileras y por 3.3 cuando tengo tres hileras. Y creo que tienen todavía para cuatro hileras, dos hileras, 1.7, 3, 2.5.
La última es para 4. Para 4 hileras es 3.3. Para 5 hileras es 3.9 y para 6 hileras es 4.6. Esos valores ustedes los tienen en sus tablas. Geometría y dimensiones de las ruedas dentadas. Tienen un diámetro de raíz y un diámetro de la cresta del diente, pero la forma de calcular el paso, fíjense acá, el paso está, por ejemplo, entre este diente y este diente de acá, o entre este punto y este punto. Es lo que está tomando acá. Agarra desde el centro y hace pasar por el medio del valle y ese mide el paso. O podría hacer pasar ese punto por la cresta y esto de acá es el paso. Bien. Fíjense por qué es importante el paso, porque ustedes tienen el paso que viene a ser, esto de acá viene a ser el diámetro de paso. Aquí le falta una letra. Esto debería ser el diámetro de paso. Es igual al paso de la cadena dividido entre el seno de 180 por el número de dientes. Aquí se utiliza Z para indicar el número de dientes. Bueno, a pesar que acá me lo está explicando que el diámetro exterior también es igual al paso por 0,5 más 1 sobre la tangente de 180 por Z. Esta fórmula es la que nos interesa. Nosotros lo tenemos ahí en el formulario como diámetro. El diámetro 1 es igual a P dividido el seno de 180 entre N1. Y luego tenemos cálculo de transmisiones mediante cadena de rodillos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que establecer la relación de transmisión teniendo en cuenta que son preferibles, dice, el número de dientes superiores a 17 e inferiores a 120. Eso es por lo general, digamos, se establece eso, pero muchas veces me dan, digamos, los datos y no va a caer justamente a 17, ¿no? Me va a dar tal vez menores y ya son casos muy especiales. Bien, siguiendo el procedimiento de diseño, tendría que ver primeramente la potencia de diseño, pero la potencia de diseño generalmente es dato tal como vemos en las cadenas. Dice, de hecho, el ejercicio que está ahí de banda se puede hacer utilizando cadenas, en el cual me está dando la potencia y me están dando las horas de servicio. Y me indica cuál es el tipo de maquinaria que está utilizando. Entonces, si yo quisiera determinar su factor de servicio, me voy a mi tabla 7.8 y digo, la transmisión es por medio de un motor eléctrico y ¿qué es lo que voy a utilizar? Dice, voy a mover un elevador, dice. Los elevadores son transportadores. En el lado izquierdo tengo en la columna el tipo de carga, dice, uniformes, por ejemplo, agitadores, ventiladores, transportadores con carga ligera y uniforme. Choque moderado, máquinas de herramientas, grúas, transportadores pesados, mezcladoras de alimentos y molinos. Choque pesado, prensa de troquelado, molino de martillo, transportadores alternos, accionamiento de molinos de rodillo. Dice. Entonces, el más adecuado sería el ganguilone, que es el ejercicio de banda. Tendría que ser de choque, el tipo de carga uniforme. Si utiliza un motor eléctrico, su factor de servicio es 1.
Pueden verlo en la tabla 7.8. Bien, entonces, ¿cómo saco la relación de velocidad? Ya habíamos visto en la teoría al principio que cuando empezamos anotando, que decía que la velocidad lineal de la cadena en este punto, que va a ser B1, y en este punto, que lo voy a llamar B2, tiene que ser la misma. Este es el piñón y está girando, digamos, en este sentido. Porque si la velocidad en este punto fuera mayor, entonces la cadena tendería a encaramarse, digamos, en la rueda dentada. Sin embargo, eso no sucede y está demostrado de que si la velocidad en el punto 1, la velocidad lineal, es igual, voy a poner aquí pi por D1 por N1 dividido entre 12, tiene que ser igual a la velocidad 2 y esta es igual a su vez a pi por D2 por N2 dividido entre 12. Bien, aquí haciendo las operaciones correspondientes, puedo ver de que puedo simplificar esto de acá, puedo simplificar esto, y me queda una relación de D1 por N1 dividido D2 por N2. De aquí salía la relación RB, que era igual a N1 dividido N2, y esto era igual a D2 dividido D1. Es lo que tenemos acá. Y también podemos hacer uso de el número de dientes, N2, N1. Entonces puedo decir que la relación de velocidad para cadenas está en función de la velocidad y es igual a la velocidad de entrada dividido entre la velocidad de salida, y también está en función al tamaño y es igual al diámetro de salida entre el diámetro de entrada, o el número de dientes de la entrada y el número de la salida y el número de dientes de la entrada, identificando a N1 como entrada y N2 como salida. Bien, esto lo hemos visto así rápidamente, ¿no? Ya en el tema de banda. Bien, ya les había dicho primero, entonces voy a elegir un factor de servicio. Esta tablita la tenemos más desarrollada en el tabulario que ustedes tienen, la tabla 7.8. Dice, para potencias uniformes, y ahí tienen varios elementos que les indican cuáles son los que transmiten potencias uniformes. Los agitadores, los ventiladores, transportadores de carga ligera y uniformes. Impacto fuerte o impacto pesado o choque pesado, dice, por ejemplo, sería prensa de troquelado, molino de martillo, transportadores alternos, accionamiento de molino de rodillo, y son los factores de servicio que tiene acá. Si es un motor eléctrico, es 1.5. Le dije, en el ejercicio que lo vamos a volver a hacer, el que está en el enunciado de banda, vamos a considerar que los ganguilones son de carga uniforme, está con un motor eléctrico, por lo tanto su factor de servicio es 1.
Y también aquí esta tablita me está mostrando las capacidades de carga para cadenas de torones. Se refiere a las hileras, de una hilera, de dos hileras, de tres hileras, de cuatro hileras, o de dos torones, tres torones, cuatro torones, cinco torones, seis torones, es lo que les acababa de hablar hace rato. Y los factores de servicio, esto también lo tienen ahí. Son los factores por los cuales debo multiplicar. Y la potencia de diseño es a la potencia nominal del motor eléctrico, en este caso, por el factor de servicio. Bueno, determinar la relación de velocidad, como hemos visto en el cálculo, elegir una distancia entre centros nominal recomendada entre estos valores, y una vez que yo he hecho todo eso, fácilmente puedo encontrar la longitud de la cadena aplicando esta fórmula que ustedes la tienen ahí en su formulario. Dice igual, la longitud de la cadena es 2 veces la distancia entre centro más el promedio del número de dientes de la polea, de la rueda mayor y la menor, más la diferencia de los tamaños del número de dientes elevado al cuadrado dividido 4pi cuadrado c. Y luego, este valor de acá, este valor que está indicando acá, dice, tengo que elegir un número par. Es decir, no siempre me va a dar un número exacto o me va a dar un número impar, digamos, este resultado. Entonces, yo tengo que elegir como una forma de estandarizar la longitud de la cadena. Se asume un número par de pasos. Dependiendo del resultado que me dé aquí, me da, por ejemplo, 103.4. Bueno, podría elegir el 102. Me da 103.6. Entonces podría elegir el 104. Que no dependía de mí. Bien, le decía entonces de que conociendo el número de dientes de las ruedas dentadas N1 y N2, asumiendo una distancia entre centros, fácilmente yo puedo determinar la longitud de la cadena, y este valor tengo que estandarizarlo asumiendo un número par de pasos. Luego, con esa distancia real, digamos, reemplazo acá y verifico la distancia real entre centros. Eso es lo que tengo que hacer en el diseño para posteriormente determinar, aquí están las fórmulas que ustedes tienen en el formulario, los diámetros. El diámetro de la rueda menor es el paso dividido entre el seno de 180 y N1. Mucho cuidado con este tema de acá, que no lo van a confundir con potencia. Ojo, el tema de unidades se los manifesté mucho hace rato ya. El tema de unidades no es competencia de este curso,
pero obviamente si usted me pone acá la potencia y divide entre esto, le va a dar un valor donde hasta ahí termina pues su diseño, ¿no? Con ese error lo fregó todo, digamos. Entonces, el tema de unidades ya es una competencia que ustedes tienen que ver. Yo no les exijo que me pongan aquí, el diámetro viene en pulgadas, por ejemplo, ¿no? Pero no le voy a pedir que me ponga, exigirle que me ponga pulgadas. Pero también debo aclararle que yo lo hago el ejercicio y encuentro un valor acá. Fíjese, yo encontré un valor de 4 y si usted pilla un valor de 8 o de 10 o de 12, digamos, entonces lo reviso y veo de que si se ha equivocado en reemplazar las variables, entonces el que se equivoca es el que está haciendo, pues, ¿no? Con estos datos de acá puedo determinar el ángulo de contacto. La fórmula es la misma que veíamos en las bandas, pero también aquí tienen que tener en cuenta esto de acá está en pulgadas. Por lo tanto, esto de acá también tiene que estar en pulgadas. Y no se olvide que cuando yo estoy estandarizando, esto de acá, estoy hablando de paso. Aquí tiene N y C. Todo esto está en paso. Y esta de acá, esta distancia entre centros me está dando en paso. Yo tengo que transformar esta distancia, llevarla a pulgada. Aunque podría coincidir, por ejemplo, si yo hago de una cadena número 80, una pulgada es igual a un paso. Entonces, si la distancia entre centros es igual a 30 pasos, es igual a 30 pulgadas. Entonces, aquí numéricamente no tendría ninguna diferencia. Pero si yo estoy utilizando una cadena que el paso, digamos, es media pulgada, o estoy utilizando una cadena donde el paso es 2 pulgadas, ahí sí le va a influir en este resultado. Vuelvo a aclararle, entonces un tema de unidades que debe tenerlo en cuenta. Aquí tiene la tabla de cadena de diferentes números, desde cadena número 25 hasta la número 240, que son las más utilizadas, y aquí tienen el paso. Para cadenas menores, fíjense, aquí divide el 2 entre 8. ¿Cuánto le da? 2 dividido entre 8 es 1, 8 dividido entre 2 es 4, le da un cuarto. 3 dividido 8 es 3 octavos. 4 dividido 8 es un medio. 4 dividido 8 es un medio. 5 dividido 8 es 5 octavos. 6 dividido 8 es 3 cuartos. 8 dividido 8 es 1. Entonces, así encuentro, de acuerdo a la numeración de la cadena, yo determino el paso. El diámetro del rodillo, el ancho de la chapa, el diámetro del pasador, el espesor de la chapa, la resistencia a la rotura y el peso por pie que tiene una cadena. Bien, el ejercicio simplemente ustedes tienen que hacerlo y encontrar los datos de la geometría
por una transmisión que se realizaría por medio de cadena. La misma información. Pueden utilizar cualquiera de las tablas, aunque las tablas aquí no están para velocidades intermedias, pero sí puedo interpolar esos valores. Por ejemplo, si utilizo una cadena número 40, mi potencia de diseño es, ya le decía, vendría a ser 50. Mi velocidad es 1160. En 1000 no entra ahí. Si es de una hilera, no me sirve. Si es una cadena número 60, para una hilera tengo 50. Lo tengo para una capacidad de 50, tengo un número de dientes de 35 para una cadena número 60. Pero mi cadena es, más bien mi velocidad es 1160, es decir, tengo que interpolar en 35, en la línea número 35, fíjense bien, en la línea número 35 tengo que interpolar entre 1000 y 1200, que se encuentra en 1160. Está más aproximado a estoy yo con, no, es en 32. Tiene que interpolar, ¿para qué velocidad tiene 50? Y la capacidad para 1000 tiene 45 y para 1200 tiene 54. Se supone que para 1160 estaría en este rango, digamos. Hay que interpolar entonces ese valor o irme a la cadena número, la tabla 77, para n igual a 1000, tengo tengo que interpolar entre el número de dientes 22 y las velocidades 1000 y 1200. Si utilizo una cadena tipo 7A, es más pequeña, tiene un paso de un cuarto, tiene un paso de 5 octavos la cadena número 50. $1100, paso 80. Para 1100 tiene, por ejemplo, 51 es para 23 dientes. Entonces, en ese rango debería de tener su velocidad y su tamaño de la Catarina. Este ejercicio se lo voy a dejar para que lo vayan haciendo ustedes. Y además, le voy a mostrar un ejercicio que
Le voy a mostrar como segundo práctico, ustedes tienen, o sea, es decir, los que no lo completaron, de la primera parte, el primer práctico, los ejercicios que yo les he dado, más 2 ejercicios de cada tema que tenían que subirlo a la plataforma, más bien a la carpeta que creamos en el Drive, ¿ya? Ahora, de estos ejercicios que son bandas, cadenas y engranaje, ustedes van a, para que no anden muy lejos, aquí tienen en los propuestos que tiene el libro, pueden hacer, por ejemplo, de bandas el 19, el 18 hasta el 21, cualquiera de esos, 2 de esos. Y de cadenas, cualquiera de estos que están entre el 38 y el 42. De la misma manera pueden hacer los engranajes. Esperemos que la próxima clase terminamos con este tema para el primer parcial, y también tenemos el tema de los lubricantes, que ya ustedes lo han investigado y lo tienen sus informes, ¿no? También debería de estar en el Drive. Luego de eso yo voy a hacer las consultas, o voy a atender las consultas de cualquiera que tenga para resolver estos ejercicios. Y si no hay más, pues ya fijamos con ustedes la fecha del parcial. No. Bueno, anótenselo. Octubre. Y si quieren, lo dejamos para el próximo año. Con ustedes pasamos Lunes y viernes. lunes. Lunes 31 es el examen. Ok, muy bien. Lunes 31. Estamos hoy a 14, es decir, tenemos 4 clases todavía. Y la siguiente clase termino, digamos, el avance para los ejercicios. Tenemos el 21, el 24 para repasar. Y en esas 2 semanas seguramente van a tener ustedes todos los controles de lectura que corresponden a las 2 unidades, incluyendo, o 3 diría yo más bien, con lo que es lubricación. Eso es teoría, eso responden. Por eso entré yo ahora directamente a la plataforma del Moodle, porque ahí va a estar el examen, y yo entro y le digo, aquí está el examen, se los muestro, y ustedes tienen 5 minutos para responder el control de lectura número 1, el control número 2, el número 3, y así. Mientras más controles tengan, más opciones tienen de responder correctamente las diferentes preguntas, ¿no? Son teóricas. Estamos hablando de la teoría. Entonces, están viendo, ¿no? El libro es de Robert Mott, que se los he subido a la plataforma, o sea que nadie me puede decir que no lo ha visto. Y por otro lado, también puedo decirles que el ejercicio que le di de tarea está resuelto. Obviamente aquí hace algunas consideraciones que no las escribe, pero está resuelto para los que no lo hubiesen visto. Diseñar un sistema de transmisión de banda en B que tenga una polea en el eje de un motor eléctrico, dice, no. Para 50 HP, 1160 RPM, y la velocidad de salida es 675, y trabaja 12 horas, dice, para un elevador de canguilones.
Yo creo que todos lo han visto y han debido encontrar algún error acá, si es que lo han encontrado. Pero por lo visto nadie me ha preguntado tampoco. Seguramente han hecho las correcciones que son pertinentes en este caso, o han podido ver si han encontrado error. De la misma manera, ese mismo ejercicio podemos hacerlo por medio de cadena, o en su defecto, acá tienen un ejercicio. Claro, aquí los ejercicios le da exacto, en la cual yo tengo la velocidad para entrar directamente a tabla, pero cuando yo no tengo la velocidad para entrar directamente a tabla, por si ustedes se fijan en las tablas, 7, 7, 6, 7, 5, 7, 7, en la parte superior dice capacidades en caballo de fuerza para cadena número 60, por ejemplo. Y ahí le indica el paso, 0,75 pulgadas de paso. Y enseguida está velocidad mínima de giro de la Catarina, dice. Se refiere a la Catarina menor. Es esa velocidad que yo no la puedo cambiar, dato. Del motor yo no puedo cambiar su velocidad, viene de fábrica. Entonces, esa velocidad es la que utilizo como una variable de entrada. Y aquí tengo, por ejemplo, en este ejercicio que está resuelto, dice 900 RPM. Entonces, entro yo con 900 y su potencia dice que era 15 HP. Entonces, entro con 900 y busco 15 HP. 900 y busco 15 HP. Y la más cercana que encuentro en la cadena número 40, por ejemplo, dice que la potencia es 15.45 y me da un número de dientes igual a 40. Aquí no le he leído de acá. La parte de abajo dice ahora sí. La parte de abajo dice para una transmisión mecánica, dice, ¿no? Una transmisión de banda para un transportador de carbón muy cargado, dice. Está dándole la información. Si es una carga pesada, entonces un transportador de choque pesado, su factor de servicio es 1.5. Entonces, de ahí sale que el factor de servicio es 14 por 1.4. 1.4 es un motor de combustión interna, transmisión mecánica. Bien, pueden revisarlo y pueden hacer el mismo seguimiento del ejercicio que les he dado de bandas y resolverlo los dos. Bien, si no tienen otra pregunta, aquí dejaríamos la clase para el próximo lunes. Inge, buenos días. Tenía una pregunta, ingeniero. Mencionó los controles de lectura. No me quedó muy bien claro si dijo que iba a mandar 3 o 4 controles de lectura ese mismo día, ese mismo rato, o va a ser periódicamente. Puede ser ese mismo rato, pues ya estás práctico. No duran más de 5 minutos los controles de lectura. Ah, ok. Muy bien. Una preguntita más. Yo creo que usted va a avisar, digamos, el día viernes es el primer control de lectura. Usted avisa y nosotros vamos probablemente. No tengo por qué avisarle yo cuándo es. Ya todos están sobre aviso ya de que
ya no les he tomado todavía porque no quiero que esté bien ubicado en la plataforma para que nadie tenga excusa Sí, y que yo lo pueda ver bien para que nadie me diga no lo vi, no lo pude subir. Yo también estoy aprendiendo a implementarlo los exámenes